pasaje lo vamos a estudiar bajo el tema la soberanía de Dios en la iglesia y en el gobierno. Estamos estudiando todo el libro de Hechos, hoy nos toca el capítulo 12. Vamos a leer el pasaje y vamos a ver por qué en este pasaje se resalta el tema de la soberanía de Dios en la iglesia y en el gobierno. Esta mañana estuve leyendo algunos capítulos de un libro que una vez inicié y no he terminado, pero es muy bueno el libro, se lo recomiendo. El libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Han escuchado ese libro? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El autor es James Dobson. Y es un libro, o digamos la tesis del libro es muy enfocado al tema que hoy vamos a tocar. En este capítulo 12. A veces Dios en su soberanía, oiga esto, a veces Dios en su soberanía permite que usted y yo pasemos por situaciones difíciles. Y otras veces en su soberanía interviene y nos libra de esas situaciones. Y uno no entiende por qué a veces Dios interviene y por qué a veces no interviene. Eso se llama soberanía de Dios. Pasamos por momentos difíciles, Dios lo permite, pero a veces también Dios mete su mano y nos libra. Podríamos hablar de muchos ejemplos antes de tocar el pasaje. La muerte de un familiar. ¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta? ¿Sí me están escuchando? Acá. La muerte de un familiar. Uno se pregunta, ¿por qué Dios permitió la muerte de este familiar? Y a veces uno no entiende. La enfermedad. El sueño frustrado de un joven o una persona preparándose, cayó una enfermedad, un niño desahuciado, sus padres orando tanto tiempo por tener un hijo y de pronto el niño lo diagnosticaron y le quita la vida. O el Señor permite que parta y uno, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite estas cosas? El desempleo, el quiebre financiero, se derrumba el matrimonio. Hay muchas cosas que usted y yo podemos estar viviendo y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que uno pase por esta situación? Pero estarán los otros. Yo he pasado por muchos momentos difíciles y Dios ha intervenido y me ha librado. Entonces el hermanito empieza a preguntarse, ¿por qué? A mí y por qué a él no. Vienen esas crisis. Y si uno no sabe manejar eso, pueden pasar tres cosas. Es más, el autor del libro lo dice. Primero, puede pasar de que usted dude de que Dios es todopoderoso para intervenir en el problema que usted está viviendo. Y pierde la confianza de orar. ¿Yo para qué voy a orar? Si Dios no me escucha y Él no quiere. Uno pierde la confianza de que Dios es poderoso. Segundo, si no manejo yo bien esa tensión, usted puede perder la confianza en que Dios es bondadoso. Dios no es bueno como dice la Biblia. A mí no me libró y a él Dios no es bueno conmigo. Y en el peor de los casos, usted puede caer en el agnosticismo o en el ateísmo. Es decir, yo creo que Dios no, puede que exista agnosticismo o puede que no exista. Porque o si existe está por allá y está muy lejos de nosotros. O en última dice Dios no existe.
Si uno no maneja muy bien esa tensión de la vida, de que a veces uno pasa por momentos difíciles y otras veces Dios nos libra de momentos difíciles, el diablo, como dice la Escritura, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, lanzando flechas, dardos del enemigo. Y si tú no tienes la madurez, la confianza que nos muestra la Escritura en el pasaje de hoy, usted puede caer en esas tres. Veamos en el pasaje esto. Veamos en el pasaje la soberanía de Dios en la iglesia, en nosotros. Y veamos la soberanía de Dios también en el país, en el gobierno. ¿Por qué Dios permite cosas en la iglesia? ¿Y por qué Dios permite cosas en nuestro país? Dice la Escritura, Hechos 12. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. ¿Está siguiendo? ¿Le puedes bajar un poquito? Okay. Dice la Escritura en el versículo 2, Herodes hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiasen con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Es decir, lo puso delante 16 soldados, 4 grupos de a 4, estaba rodeado. Versículo 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. ¿Qué dice la parte del versículo 5? Dice mi versión, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Oración sin cesar, Reina Valera. Versículo 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, oiga esto, Pedro estaba durmiendo. Pedro lo iban a matar al día siguiente, está encarcelado. ¿Y qué hace Pedro? Está durmiendo, interesante. Está durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y de repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron en las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Y cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Y cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que esperaban, y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Versículo 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Y al reconocer la voz de Pedro de alegría, qué ironía, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era, y ellos decían, es su ángel. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos.
Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto, no pequeño, entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlo. Después de estos, Herodes descendió a Judea, a Cesarea, descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Versículo 20. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, se parece que era un funcionario de Herodes, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. Entonces el día señalado, Herodes, vestido con una ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles a los de Tiro y de Sidón que vinieron a buscar una conciliación con él. Y la gente le gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusano. Pero no puede saltar este versículo. Dice versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marco. Padre, háblanos, te lo suplico en esta mañana. Soy un portavoz, pero tú solamente tienes el poder para dar vida a esta palabra. En tu nombre oramos. Amén. Este pasaje lo vamos a dividir en dos escenas donde vamos a ver la soberanía de Dios. La primera escena, del versículo 1 al versículo 19. Vamos a ver la soberanía de Dios en la iglesia. Y la siguiente escena es del versículo 20, la muerte de Herodes, al versículo 25. La soberanía de Dios en el gobierno. Y hablemos rápidamente por qué podemos decir que la soberanía de Dios está en los primeros 19 versículos en el tema de la iglesia. Para aclarar conceptos, cuando hablamos de soberanía de Dios, debemos entender, o un autor dijo, que el término soberanía es la autoridad y el poder de Dios en ejercicio de su creación. Vamos a desempacar eso. Pero esto es soberanía. La autoridad y el poder de Dios ejercido en su creación. Es decir, cuando decimos que Dios es soberano, estamos proclamando, oiga esto, que Él es creador y tú y yo que somos criatura. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él es el rey y tú y yo que somos vasallos. Es decir, que Él tiene la autoridad, Él tiene el poder para hacer con nosotros lo que le plazca. Somos criaturas, somos vasallos. Lo podríamos decir en términos más coloquiales, que la soberanía de Dios es Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere y por qué quiere. Y tú y yo no somos nadie para renegarle. Él hace lo que quiere, cómo quiere, por qué quiere y cuándo quiere. Eso es soberanía de Dios. Él es el rey, tú y yo somos vasallos, Él es creador y tú y yo somos criatura. Y en el pasaje notamos eso de Dios dentro de la iglesia.
El texto describe la soberanía de Dios en la iglesia porque, como dicen los primeros versículos, dice el texto que surgió una gran persecución. Herodes, que en este caso representa al poder civil, Herodes era el rey de Judea, podríamos decir hoy en día que es el presidente, la autoridad, decidió maltratar, dice mi versión, a los que pertenecían a la iglesia. Y dentro de esa persecución dice el texto que hizo matar a espada ¿a quién? A Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? Hermano de Juan. ¿Y ustedes saben quiénes son esos? Jacobo y el hermano de Juan, y Pedro, era el grupo íntimo de Jesús. Es como decir, Jesús tenía muchos discípulos, tenía 12. El pastor tiene muchos discípulos, por dar un ejemplo. Otro pastor allá tiene muchos discípulos, tiene su equipo, pero dentro de su equipo siempre hay unos de confianza, con los que uno se puede abrir, dentro de los ancianos, hay hermanos. Y Jacobo era uno del grupo íntimo de Jesús. Estaba Jacobo, estaba Juan y estaba Pedro. Y a ese íntimo de Jesús, dice la Escritura, que Herodes lo hizo matar a espada. Dios permitió la muerte. Y parece que esto le agradó a los judíos. Y en la persecución hizo encarcelar ¿a quién? A Pedro. El texto dice que lo encarceló y cuando no lo pudo matar enseguida porque era la fiesta de la Pascua. Herodes era judío y en la fiesta de la Pascua, muy parecido al caso de Jesús. Jesús tuvieron que matarlo con una lanza porque se acercaba la fiesta de la Pascua y no podían tener allí a una persona muerta. Entonces, lo tuvieron que matar con una lanza, lo sepultaron y al día siguiente las mujeres tuvieron, el domingo, rápidamente fueron a visitarlo, quisieron juntarle como ungüentos porque pensaban de que el cuerpo, no les dio tiempo por lo de la Pascua. Y parece que esta es la misma escena. Se viene la Pascua, no pudieron matar a Pedro, lo encarcelan. 4 grupos de a 4, 16 personas, el texto dice que estaba encadenado. Mira esa escena, encadenado por aquí, había soldados acá, había tremenda seguridad. Ya había muerto Jacobo. Y dice el texto que cuando Herodes pensaba ir a buscar a Pedro para matarlo, viene la intervención de Dios. Manda a su ángel. El ángel lo despierta, le soltó las cadenas. Pedro cree que está como en una visión y cuando Pedro va caminando, mira una puerta de hierro, se abre y él va viendo y de pronto dice, realmente el Señor me ha rescatado de la mano de Herodes. Y si usted es observador de las Escrituras, tiene que hacerse la pregunta por la cual nos basamos esta enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que Jacobo muriera? Uno de sus íntimos. Pero Pedro mandó a su ángel para que no lo tocara. ¿Acaso Dios tiene favoritos? ¿Acaso Dios amaba más a Pedro que a Jacobo? No. ¿Por qué? Ahí uno puede ver la soberanía de Dios de permitir que unos mueran y de intervenir para que otros se salven. Y yo creo que en esta primera parte hay varias implicaciones que quiero resaltar en esta mañana. Porque muchos de los que estamos aquí nos podemos identificar con esto. Usted me va a decir si me equivoco. Todos los que estamos aquí hemos vivido situaciones en las que Dios no ha intervenido
Dios no ha intervenido y ha permitido el dolor en nuestras vidas. ¿Cierto que sí? Todos los que estamos aquí, sin excepción. Muchas veces Dios en su soberanía, Él no ha intervenido y ha permitido que tú y yo suframos. No sé cuáles son tus casos, cada quien tiene, pero vaya pensando en eso. Insisto, la muerte, la enfermedad, crisis matrimonial, desempleo, no sé qué es tu situación en la que Dios muchas veces, en su soberanía, y ha dejado que sufras. Y otras veces, Dios dice, no lo voy a permitir. Y así como libré a Pedro, te voy a librar de esta situación. Eso se llama, diga conmigo, soberanía. Dios hace lo que quieren, como quieren, cuando quieren y porque quieren. Dios es todopoderoso para salvar, pero Él no siempre salva. Yo creo que usted se vaya metiendo eso en su cabeza para que vaya batallando con esos momentos de crisis. Dios es todopoderoso para salvar, pero no siempre salva. Y por eso no deja de ser todopoderoso. Y aunque el texto no responde las preguntas que nos acabamos de hacer de por qué Dios permite ciertas cosas o interviene, sí nos dice lo que la iglesia hacía mientras sucedían cosas que no entendían. Sí nos da una pista de cómo tú y yo podemos manejar esas tensiones cuando uno no entiende de por qué a unos salva y a otros no. Y ustedes lo vieron en el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Dice el texto, así pues Pedro era custodiado en la cárcel. Yo le he enseñado a los peros en la iglesia, ¿cierto? Pero, ¿qué dice el texto? Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones. Pero la iglesia oraba fervientemente a Dios por Pedro. Era una iglesia que en medio de las cosas que no entendía, oraba sin cesar. Y cuando uno mira la historia en el versículo 12, cuando Pedro fue liberado y tocó la puerta, ¿qué dice el versículo 12? ¿Qué hacían los hermanos? Dice el texto que muchos estaban reunidos y estaban ¿qué? Orando. Usted ya me va siguiendo la idea que le quiero enfatizar. Porque aquí hay una verdad teológica en el pasaje. Y es la importancia, primero, de la oración por los líderes, porque oraban por Pedro, y la oración congregacional, cuando el líder o la congregación están pasando por cosas que uno no entiende por qué las están pasando. La importancia de la oración por los líderes y la oración congregacional. Había una iglesia reunida orando. Y yo creo que esto nos enseña, primer punto, que la iglesia no solamente debe orar por el pueblo de Dios, sino que también debe orar con el pueblo de Dios. ¿Sí me copió eso? La iglesia no solamente debe orar por el pueblo de Dios, también debe orar con el pueblo de Dios. Que cuando Pedro salió estaban ¿qué? Reunidos orando. Yo les pregunto, ¿el texto describe la hora en que ellos estaban reunidos orando? No lo dice. Pero ¿creen ustedes que lo podemos inferir por el versículo 6? ¿Qué dice el versículo 6? Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, llega el ángel
¿Era qué? Era de noche. Pedro estaba durmiendo. Y cuando Pedro sale, muy de noche, puede ser, uno empieza a inferir, encuentra a una iglesia orando en la noche. Y aquí hay otro punto que quiero resaltar. El primero es la importancia de la oración congregacional. No solamente oramos por el pueblo, también oramos con el pueblo. Pero note que cuando Pedro llega, encuentra a la iglesia reunida orando. Está orando a esas horas de la noche. Y creo que la iglesia siempre está llamada a la oración. Pero cuando hay problemas, hay necesidades en la iglesia, la oración debería intensificarse un poco más en comunidad. Y muchas veces esa oración en comunidad va a costar el sacrificio de nuestra comodidad. Amén a eso. La oración se intensifica muchas veces cuando mi hermano recibe la noticia que está pasando por una situación difícil. Estamos orando todo el tiempo, pero cuando llega a mis oídos que él está necesitado, como iglesia deberíamos hacer lo que hizo la iglesia esta: intensificar. Y si eso requiere de sacrificio, de orar en comunidad, de hacer cadenas de oración, ya sea en pequeños grupos de los que viven cerca, los familiares, para la intervención de Dios, deberíamos hacerlo. Cuando amamos a la iglesia, no solamente oramos por ella, también oramos con ella. Díganme un amén a eso. Cuando uno ama a la iglesia, no solamente ora por ella, también ora con ella. Yo quiero animarles en este primer punto que si usted está pasando por una necesidad, por un problema y tal vez no entiende el por qué Dios está permitiendo eso, yo quiero animarles a que practiquemos esta primera parte que dice el texto: la oración en comunidad y la oración incesante. Y tengamos la confianza, por favor, óigame esto, tengamos la madurez de abrirnos muchas veces, y esto ya lo he dicho varias veces, a nuestros pastores, líderes o hermanos de confianza, cuando tengamos esa necesidad, y no caigamos en la murmuración, en la queja de que nadie lo quiere, todos lo odian, mejor me como un gusanito. ¿Cierto? Porque a veces sus pastores, sus líderes, sus hermanos de confianza también están ocupados o distraídos en sus problemas. Pero eso no quiere decir que no lo aman, porque no lo han llamado últimamente a atender a su necesidad. Ahí no se escuchan mucho los amenes, pero díganme un amén ahí por lo menos. Cierto que sí. Así que yo quiero animarles a estos. O sea, si necesitas apoyo en oración y de pronto estamos distraídos porque también tenemos nuestras luchas, toma la iniciativa de decir: hermano, yo quiero que usted me apoye en oración. Estoy pasando por esta situación. Podemos orar en comunidad por esto. Aprovechemos el grupo de WhatsApp. Agradezco al hermano Meneses que él conversó conmigo que iba a mandar por el grupo de WhatsApp un tiempo de oración que él está coordinando y está orando por algunas peticiones. Me gustaría que hubiera más movimiento en el grupo de la iglesia.
y que podamos abrirnos, porque muchas veces no oramos porque no estamos enterados de las necesidades que tienen los hermanos. Como les decía al principio, si yo estoy enterado de que hay necesidad en Floresta, si estoy enterado de que hay necesidad en la comunidad, en esta familia, yo puedo orar con más intensidad, yo puedo orar fervientemente para que el Señor intervenga, aunque Él no sabe por qué está pasando. Oiga esto. Y muchas veces cuando estamos orando, tenga esto presente. Dios siempre va a contestar en eso que el hermano está viviendo y que tal vez no entiende. Dios siempre va a contestar, pero no siempre va a contestar lo que tú y yo estamos pidiendo. Dios puede decir un sí, como en el caso del pasaje, intervino y liberó a Pedro, pero a veces Dios puede decir un no, y eso también es una respuesta de Dios. O Dios puede decir, espera, y se queda callado. Y miremos también el silencio como una respuesta de Dios, pero Dios siempre contesta las oraciones. Dios siempre contesta las oraciones. Sí, no o espera, pero Él está allí. Y cuando Dios te dice espera, es mejor que esperes y que no tomes decisiones a la ligera. Pero este punto, yo quiero que usted se quede con esta primera parte. Una iglesia que está pasando por problemas, por necesidades, está sufriendo con el dolor, está llamada a enfrentarla a través de la oración ferviente en comunidad. Amén. Y para orar en comunidad debemos estar enterados de nuestras necesidades. Así que esta semana el culto de oración, yo voy a esperar ahí, pastor, ore por esta necesidad, pastor, porque a veces enviamos por el grupo, hermanos, si tiene alguna petición, ore por esto. Esta semana esperamos esas peticiones. Amén. Yo creo que la iglesia, mis amados hermanos, debe ser el refugio de cada uno de los que estamos padeciendo momentos difíciles. Yo quiero que usted vea la iglesia como eso, como esa comunidad que cuando usted está pasando por momentos como vivió la iglesia, que no entiende por qué Dios permitió esto, usted se acerca a la comunidad y diga, aquí puedo encontrar descanso. Vea la iglesia así, y si usted no la está viendo, no caiga, por favor, insisto. Nadie me quiere, todos. No, conviértase usted en esa persona. Usted está buscando amigos, decía esta semana un pastor amigo. Si usted quiere amigos, sea usted un amigo. Si usted quiere tener personas cerca, sea usted el que tome la iniciativa y conviértese en esa persona cercana para ello. Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Así que cuando esté tentado a decir, nadie me quiere, todos me odian, me ven como un gusanito. No. Por favor, no permita que ese dardo de Satanás, esa mentira del diablo, haya nido en su mente. No, rechace eso. Lo amamos. La iglesia lo ama a usted. Si no lo hemos llamado, no quiere decir que no estamos pendientes de sus necesidades. Amén. Entonces, mis amados hermanos, primera cena, Dios es soberano en la iglesia. Permitió la muerte de algunos y liberó la otra. ¿Qué hizo la iglesia? Oró en comunidad. Siguiente cena, dice el pasaje, en el versículo 20 en adelante, nos va a describir que cuando Pedro fue liberado, Herodes hizo matar a los soldados. Se fue de Judea, llegó a Cesarea, y cuando estaba allá en Cesarea, ciertos hermanos, o no hermanos, una comunidad de Tirón y Sidón, eran ciudades cercanas, parece que dependían económicamente de rey Herodes, como que habían tenido una discusión, y el rey Herodes como que les había cortado, como decimos a veces, el chorro para la alimentación, y ellos buscando hacer las paces, dice que convencieron a Blesto, es que dice el pasaje, a Blesto,
Lo convencieron para tener como una cita con Herodes, porque dependían de él económicamente. Y cuando acordaron la cita, cuando Herodes acudía a la cita de la comunidad de Tiro y de Sidón, dice que se sentó en su trono, se puso su vestido real y la gente empezó a gritar. ¿Qué dijo el texto? ¿Qué dice el texto? Voz de Dios y no de hombre. Y dice el pasaje que al instante, es más, si tú lo lees en otra versión, dice que pasaron unos días. Ese al instante puede variar en el griego. Un ángel lo hirió con una enfermedad. Traducción lenguaje actual, dice eso. Lo hirió con una enfermedad, murió y se lo comieron los gusanos. Y ahí quiero hacer mi segundo énfasis. Pero, versículo 24, la palabra del Señor se seguía extendiendo, crecía y se multiplicaba. Voy a leer. Miren esto que me llamó la atención. Dios en su soberanía no quiso matar a Herodes cuando mató a Jacobo y encarceló a Pedro, sino que decidió matarlo cuando se robó su gloria. ¿Notan la soberanía de Dios en el gobierno? De por qué a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué no quita a los malvados en nuestro país? ¿Por qué tantos años bajo el yugo de ¿cómo le dicen al presidente aquel del país vecino? No quería decir su nombre, pero ¿por qué Dios no ha quitado a ese malvado del poder? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios no interviene en esos líderes políticos que nos han hecho tanto daño, le han hecho tanto daño a la comunidad? Diga conmigo, porque Dios es soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y porque quiere. Y Él decidió, en este caso, eliminar a este líder político cuando Él le robó la gloria. Y aquí hay un punto donde quiero hacer énfasis, porque eso me llama la atención, que cuando Él le robó la gloria, fue que Dios decidió cortarlo. Dios es todopoderoso para acabar con los malvados, pero no siempre lo hace. Oiga esto, aunque el texto no responde a las preguntas de manera explícita de por qué Dios decide eliminar a ese líder político cuando éste le robó la gloria, yo creo que el pasaje en este versículo 24 nos dice que muchas veces Dios no hace cosas en el momento que tú y yo estamos esperando, porque no tenemos el panorama completo de la historia. Tú y yo estamos simplemente enfocados en el momento y no estamos viendo lo que hay detrás de eso. Dios es soberano y Él tiene control. Él sabe lo que va a pasar después de que permita la muerte de Jacobo, después de que libere a Pedro y después de que mate a Herodes en ese momento. ¿Sabe qué va a pasar? Que su palabra va a crecer y se va a multiplicar. Mientras le pedimos a Dios que nos libere de situaciones difíciles, Él está pensando en el avance de su reino a través de la multiplicación de su palabra. No se trata de ti,
No se trata de tu problema. Se trata de que avance el reino de Dios a través de ti. Y esto me confrontó. Porque si el reino de Dios va a avanzar a costa de mi sufrimiento, a costa de la muerte de un familiar, de un hermano de la fe, a costa del encarcelamiento de mi líder, a costa de eso, si el reino de Dios va a avanzar, seríamos capaces de decir: Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te bendice, Señor. Seríamos capaces de aceptar el sufrimiento que estamos viviendo y que viven los demás, porque Dios se va a valer de eso para darse a conocer. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Tal vez la iglesia no entendía y oraban en comunidad, pero detrás de todo eso, ¿cuál era el panorama completo? Que avanzara su reino a través de la multiplicación de su palabra. Y sabes, mis amados hermanos, si tú y yo somos creyentes en Jesucristo, si tú y yo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, debemos de estar enfocados en las cosas terrenales. Tenemos que pensar en las cosas celestiales, dice Pablo. Poner la mirada. Esto que tú estás viviendo, decía Alejandra mientras cantamos, es pasajero. ¿Por qué te desgastas tanto? ¿O por qué nos desgastamos tanto a veces y nos cargamos tanto con los problemas cotidianos? Aquí lo que importa es que avance. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usted puede decir eso conmigo. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, ya no vive usted para sus deseos, ahora vive Cristo. Y si Cristo te está diciendo que tienes que padecer para que otra persona pueda llegar, podemos decir amén. Si tienes que caer en una enfermedad, si tienes que quebrar la mano para que una familia vecina venga a atenderte, y a través de esa atención tú puedas aprovechar el momento y hablarles de Cristo. Amén. Pero lamentablemente a veces no tenemos la mirada en el avance del reino de Dios, sino que estamos pensando. E insisto con esta publicidad: nadie me quiere, todos me odian. No. Pensemos que aunque no lo entendemos en el momento, Dios tiene un propósito detrás de todo eso. Amén. El autor del libro que les mencioné al principio dice: decir que siempre comprenderemos lo que Dios hace y cómo nuestros sufrimientos y desilusiones son parte de su plan es tener un concepto equivocado de la Biblia. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros nos encontraremos en una situación en la que parecerá que Dios ha perdido el control y el interés de lo que nos está sucediendo. Esa idea es peligrosa porque tiene consecuencias para nuestra salud espiritual. Es mentira decir que siempre vamos a entender. A veces Dios te lo permite, pero otras veces no. Y si tú no entiendes y caes en la actitud que decíamos, de que Dios no es poderoso, de que Dios no es bondadoso, o de que Dios no existe, este pasaje en esta mañana te está haciendo una exhortación. Deja de mirar a Dios así y confía en Él aunque no lo entiendas. Porque Él sigue siendo bondadoso, Él sigue siendo amoroso,
aunque permita que estés sufriendo en tu colegio, en la universidad, en el trabajo, no sé, Él sigue siendo bueno para siempre. Es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso si se lo va a dar, pues. Así que, mis amados hermanos, este pasaje nos hace la invitación en esta mañana a orar en comunidad cuando no entendemos lo que está pasando, pero también nos hace a descansar en oración, porque a pesar de que no lo entendemos, Dios sí lo entiende. Hay un panorama completo y muchas veces Dios se puede valer de eso para hacer crecer su obra en ti y a través de ti. Y si tú en esta mañana necesitas decirle a Jesús, Jesús, yo no entiendo por qué tú me has permitido pasar por esto. Yo no entiendo por qué tanta soledad. Yo no entiendo por qué tanta depresión. Yo no entiendo por qué tanta ansiedad. Yo no entiendo por qué tanta tristeza. Pero ¿sabes? Yo confío en que tú tienes cuidado de mí. Si tú en este momento, por favor inclina tu rostro por un momento, vamos a orar. Y piensa en esto. Si tú en este momento estás luchando con la bondad de Jesús, sea que estés caminando con Él o que no estés caminando con Él, yo quiero que por un momento cierres tus ojos.